desafío COVID. Permítame un segundo. Hoy se llama desafío COVID hacia la recuperación económica. ¿Por qué hacia la recuperación económica? Vemos como una enfermedad. Mentiras, muchachos, voy a empezar por lo siguiente. ¿Cuántas veces en 20 años vimos que la China tuvo tipos de enfermedades así, que estuvieron alrededor del mundo, pero que como no nos tocaron? Recuerdo yo uno mucha la H1N1, que en Colombia tuvo sus muertos y fueron unidades, pero las tuvo. Como siempre, o en lo general había sido un chiste, me acuerdo que era la gripa porcina, pensamos que no nos iba a tocar. Desgraciadamente, un virus se convirtió en más fuerte y miren lo que ocasionó en el mundo. Podemos hablar que es un virus, entre comillas, sencillo. Es un virus que si con agua, jabón y aseo se destruye, posiblemente no sea un virus tan fuerte, sino que el humano no tenga defensas para eso. Pero desgraciadamente, la economía ha cambiado, se ha lesionado, se ha fracturado, se ha quebrado en muchas ocasiones. ¿Cuántos de ustedes, mis queridos 14 compañeros, han tenido la posibilidad o han escuchado el familiar, el amigo, el allegado, el vecino del amigo que quebró su empresa por X o Y razón a través del COVID? La generación económica es tan importante que desestabiliza la sociedad. Por eso ahí vemos cómo la economía es importante. Y mirar para adelante, hacer desafíos, entender nuevas formas es más importante aún. Desafío COVID hacia la recuperación económica. Economía globalizada, crisis globalizada. La dificultad para frenar la expansión de la pandemia ha obligado a los gobiernos a aplicar medidas extraordinarias como cerrar edificios públicos, empresas y comercios, además de limitar la movilidad. Como consecuencia, se ha reducido la producción, el consumo y el turismo en la mayoría de los países. Aquí, muchachos, pueden ver ustedes, quiero que me sigan por favor con el cursor, y pueden ver ustedes este mapa, esta infomapa, eh, es más o menos desde marzo, más o menos de marzo. No, de marzo no, esto es como de mayo, junio. Miren la expansión dinámica de la pandemia. Quiero que por favor tengan mucha atención, esto va a ser un pequeño espacio geográfico. Miren, China, la zona de Wuhan, la península Corea del Sur, Japón, todo el sureste asiático, una economía bastante fuerte, miren. Pero quiero que noten, por favor, la dinámica del movimiento de la pandemia. Es como un cinturón alrededor del globo. ¿Qué quiere decir ese cinturón? Es el movimiento económico, es la capacidad de producción. Es muy importante que dinamicen y vean este cinturón. Hoy por hoy, Europa sigue siendo hoy. Estados Unidos pero hoy por hoy Europa está centralizando en muchas ocasiones el poder. Tienen un grande como Rusia, miren a Rusia aquí, lo que estoy bordeando, más o menos por acá queda China, Mongolia, esta es la península de Kamchatka, creo, sí, Coreas y Europa. Miren Estados Unidos. Hoy por hoy, este es el circuito económico mundial. Aquí abajo en el sur de este circuito económico están los países árabes y petroleros. Arriba del circuito están los países del norte, que generalmente están entrenados, están organizados en la Alianza del Atlántico Norte. La geografía, muchachos, es economía. No se les olvide. Por eso hablo de crisis globalizada, economía globalizada.
Hace muchos años cuando China aún, yo recuerdo, yo todavía, pues no era tan joven, pero sí recuerdo que la H1N1 se pasó a muchos países que tenían conexión con China, pero hoy China, recuerdan las clases que hemos tenido sobre China y lo que se ha hablado sobre China, hemos visto que China es uno de los productores y generador de productos más importante del mundo. O sea, el contacto con China es impresionante. Eso se debe entender y eso es economía. Vamos a hablar de las principales afectaciones que tuvo el COVID-19 del virus coronavirus en la economía. COVID-19 podría afectar la economía mundial de tres maneras principales, afectando directamente a la producción, creando trastornos en la cadena de suministros y en el mercado y por su impacto financiero en las empresas y en los mercados financieros. Sin embargo, mucho depende de la reacción del público a la enfermedad. Porque mucho parece reacción del público a la enfermedad, mis queridos estudiantes. Porque de la sociedad, el enunciado habla del público, pero es más cómo la sociedad reacciona. Hemos visto que la mayoría de los gobiernos occidentales han trabajado en una misma lógica de desarrollo de la pandemia y se ha propuesto una especie de lógica en cómo económicamente enfrentar esto. Primero se empezó una lógica eh, sanitaria y ahora estamos en una lógica económica. ¿Cómo recuperamos la economía? ¿Cómo hacemos para que, entendiendo que el virus pueda quedarse bastante tiempo, cómo hacemos para vivir y convivir con esta enfermedad, eh, pero también teniendo posiciones económicas bastante interesantes? Debemos pensar en eso. El pronóstico, muchachos. Los datos de la producción del primer trimestre del 2020 ya retrataba la evolución de la crisis económica, alrededor de la cual hay una realidad muy clara, y es que en el segundo trimestre, abril y junio, el cual contiene casi 2 meses de confinamiento, la crítica situación de la economía podría ser la peor de la historia del país, según advirtió Bruce McMaster. Como dice el enunciado, datos del 16 de mayo del 2020. Mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y estamos en noviembre. Tenemos 7 meses. Según este especialista, Brooke McMaster, diría que serían los periodos más críticos de la economía en Colombia. Pues tenía toda la razón. Creo que la desocupación está llegando casi a 2 dígitos. Me tocaría revisar porque no he revisado esta semana, pero la desocupación debe estar alrededor de los 2 dígitos. La desocupación formal, lo que se puede cuantificar, la desocupación informal puede alcanzar muchos más las personas que trabajan en un bar, en un local vendiendo informalmente, que solo se les paga un diario, y este tipo de oficios. Vamos a ver que
la capacidad productiva en muchas áreas, no en todas, pero en muchas áreas ha bajado, ha mermado. En otras ha superado incluso ventas históricas como las de productos o alimentos procesados. Por fuentes directas conocí que el grupo Nutresa, alrededor de junio, más o menos julio, había presentado uno de los mejores semestres de toda la historia en Colombia, por fuentes internas de la compañía que tengo. Conozco gente que trabaja ahí. Imagínense en estas cifras, pero es una en un millón. Y los huevos, los vendedores de huevos vendieron muchísimo. Los de papel higiénico, los de arroz, en diferentes, todo lo relacionado con el hogar y con el consumo se vieron beneficiados. Pero ahora, ¿qué pasa ahora cuando cuando empezó la pandemia era muy interesante socialmente ver el ejercicio, porque la gente dijo, no, sí, me voy a quedar en mi casa, me voy a quedar con mi familia, si me quiero tomar una cerveza me la compro, me la tomo, vamos a comer bien, salgamos, bueno, vimos que en la mayoría de las ciudades donde hubo una cuarentena estricta, en Bogotá fue una de ellas, eh, era bastante complicado. Hubo gente que no salió. Tengo un compañero profesor que no salió durante 6 meses. eh, y me dijo, no, pues yo no necesitaba de salir, todo lo compraba por internet y daba mis clases por internet. Y me dijo, siento a la gente cambiada después de salir, me decía, hace un par de días que tuve la oportunidad de verme con él. Y me hablaba de que iba a ser muy difícil que la economía se mejorara prontamente. Estábamos hablando de los sueldos que gana un profesor. Él es profesor de colegio, pero me había contado que de profesor de colegio privado que le había tocado bajarse el sueldo por condiciones obviamente coyunturales. Y me decía, bueno, listo, sí, yo entiendo, claro, pero igual también tengo obligaciones. Él es una persona que no tiene familia la cual mantenga, es un joven que se mantiene solo, pero independientemente decía, no, también me hace falta. Me alcanza con lo que tengo, pero tengo deudas, debo el ICETEX. ¿Cuántos casos tenemos de esos? Le estoy poniendo un ejemplo para que me podamos contextualizar de esto del profesor. ¿Cuántos casos no tenemos de este tipo? ¿Cuántas cosas no conocemos de un vecino, de un pariente, de un amigo, de un conocido, de un familiar que la crisis lo ha golpeado de una forma importantísima? Eso es lo que se debe pensar del Estado a esas personas en cómo la voy a sacar de la crisis. De eso se trata la recuperación económica. La recuperación económica no se trata de invertir o de imprimir billetes o de sacarlo de plata que son de los ahorros del país, de catástrofes, de pensiones. O sea, se está jugando con los ahorros que no se deben jugar, porque eso es lo que nosotros pagamos, no lo que ellos deben manejar. Pero bueno, son otros temas. El COVID convirtió la economía en un espacio determinante de la sociedad, no solo colombiana, sino de la sociedad en general. Veremos por qué. Hoy en España, hoy por hoy en España, no hoy exactamente, pero hoy por hoy en España se juega la política no en las ideologías de izquierda o derecha, sino en qué modelo le queremos dar a la economía. Muy importante. ¿Cómo la producción enfrentó la pandemia? La economía colombiana se basa fundamentalmente en la producción de bienes primarios para la exportación y en la producción de bienes de consumo para la exportación en el mercado interno. La producción petrolífera es una de las más importantes del continente. Colombia es el cuarto productor de América Latina y el sexto de todo el continente. El cacao, la caña de azúcar, arroz, plátano o banano, el tabaco, algodón, el tabaco o algodón, yuca, palma africana, flores tropicales y semitropicales. Algunos cultivos menores están formados por cereales, verduras y una amplia variedad de frutas. También se cultivan plantas que producen
pita, enequén y cáñamo, que se utilizan en la fabricación de cuerdas y costales. Esto es un pequeño resumen general de las producciones colombianas. Acá tengo un ejemplo. Producción agrícola en Colombia, lo que más produce Antioquia. Café. Antioquia y Huila tienen el 16.6%. Plátano. Antioquia y Cauca. Papa. Cundinamarca y Antioquia. Banano. Antioquia y Magdalena. Aguacate. Antioquia y Valle del Cauca. Maíz blanco. Antioquia y Córdoba. Plantaciones forestales. Antioquia y Cauca. Flores. Cundinamarca y Cauca. Leche. Antioquia y Cundinamarca. Cerdos. Antioquia y Valle del Cauca. Esto es una información del año del colombiano del año 2015, fuente del DANE. Podemos acá ver también en porcentaje la producción de los millones de toneladas que se producen. La mayoría de nuestros productos, muchachos, mis queridos compañeros, son materias primas. Café, plátano, papa, banano, aguacate, maíz, plantaciones forestales, leche, cerdos. Faltó los hidrocarburos, pero entonces de pronto estamos hablando más de lo que se produce en forma alimenticia. No vendemos un procesado al exterior. Y tal vez estas producciones sean directamente para el consumo interno. Salvo como el café, de pronto algunas versiones de plátano, cerdos, la mayoría son para la producción interna. O sea que Colombia, señores y señores, está en la gama baja de la División Internacional del Trabajo. No tiene la capacidad de producir manufacturas o bienes de consumo complejos como computadores, celulares, tablets, carros, a gran escala de bajos costos. Es muy complejo entonces la situación colombiana, porque sin la inversión extranjera, en algunos momentos nos daremos cuenta de que la economía va a depender y está dependiendo de las inversiones extranjeras. Y estamos dependiendo de que el extranjero mire en qué invierte. Es decir, no le damos alternativas de inversión y de ganancia, sino que el dueño del dinero es el que decide en qué trabajamos y en qué no. Eso es bastante complejo para una sociedad que se quiera llamar soberana. Los diferentes... perdón, muchachos, disculpen. Esto aquí empezamos, ¿no? ¿Cómo afecta la producción? Uno, acuérdense cuando hablamos de los tratados de libre comercio. Recuerdan que para las importaciones y exportaciones hay unos requisitos que los estadounidenses nos daban unas prerrogativas, no de cero aranceles, sino un arancel menor para las importaciones. Ese tipo de cosas se cerraron. Ese tipo de importaciones extranjeras de manufacturas, gente que vendía y comercializaba con bienes extranjeros en muchas ocasiones no fracasaron por no tener dinero, sino por no tener materia prima para trabajar, o sea, el bien para comerciar. Repuestos, bueno, infinidad de cosas que pasaron eh, respecto a la organización de la producción. Vamos a ver cómo también fuera de la producción estamos viendo que la actualidad nos está golpeando muy duro. O sea, lo que está pasando hoy, muchachos, tiene todo que ver con el COVID-19. ¿Por qué? Les voy a hacer un ejemplo. Usted como nación, hoy por hoy, es más importante eh, permitir el flujo de capital sin importarle como hoy a los dirigentes del país, o sea, a la administración actual. Independientemente del color que sea, es lo que le toca hoy vivir. Por eso se tiene que analizar con nombre propio, porque le tocó vivir a estos personajes. ¿Qué pasa? Como a más o menos hace a mitad de año, recuerden que yo les dije que recién se había formalizado la introducción de más de 150 artículos de producción norteamericana con cero arancel, uno de los cuales fueron la introducción de alimentos. Y no solo de Estados Unidos, de la Unión Europea, bueno, de muchos tratados de libre comercio.
Hoy podemos comprar una bolsa de papa belga, creo que lo hemos visto bien en las noticias, a un menor costo que un bulto de papa. No nos digamos mentiras, señores. Qué rico sería si el campesinado tuviera una planta procesadora y nos entregara la papa semiprocesada, semicocida, lista para el consumo con un horno o con un pequeño sartén. Porque es bien, se está, pelar papa es engorroso, pelar papa es, eso piensa el consumidor, eso piensan los belgas y les funciona porque importan papa a todo el mundo. ¿Pero por qué? Porque están libres de aranceles. Hoy por hoy al gobierno le importa, porque la introducción es una salida de divisas, pero la introducción es una visión buena del extranjero en el país. Te quiere decir que su dinero se verá retribuido en una ganancia. Pero la producción estuvo afectada, piensen en los textiles, empresas que le maquilaban a las grandes confeccionarias como Arturo Calle, grandes empresas que no, o medianas empresas de 50, 80 empleados que no pudieron verse acogidos a los subsidios del gobierno. Ese tipo de cosas afecta a la producción. Ahora vamos a ver otra cosa más indispensable que afecta el COVID a la economía, que es la cadena de suministros. Los diferentes niveles de la cadena de suministro y de producción. La cadena de suministros la entendemos como una estructura creada para suplir todas las necesidades del consumidor final, desde la producción pasando por el transporte, distribución y venta. Es un sistema que se hace imprescindible en en nuestra economía actual, basada en el movimiento constante de bienes de consumo. Imagínense, muchachos, si estuviéramos en el sistema comunista, donde todo está regulado por el Estado y donde no existe el libre mercado, donde usted no puede ir a comprarse unas gafas de este porque solo existen las redondas, modelo estándar para generar economía. No, hoy en el capitalismo necesitamos tener una cadena de suministros totalmente férrea, seria, compleja para llegar al desarrollo tan dinámico que tenemos en la actualidad. Miren estas pequeñas ejemplificaciones. Materias primas, aquí está Colombia. En esta cadena de suministros está Colombia aquí, poniendo el banano. La producción, que sería un valor agregado en nuestra fábrica, el transporte, las agencias, el almacenamiento, la venta, la facturación, la distribución y la entrega. En muchos casos esa distribución y entrega no es la misma transporte y logística, sino obedece a un telemercadeo, una preventa previa por teléfono o por visita. Miren cuántos pasos básicos hay en una forma muy sencilla de cadena de suministro. Es un sistema que se hace imprescindible en nuestra economía actual basada en el movimiento constante de bienes de consumo. Ahora me entienden, muchachos, por qué fue tan indispensable esta primera tabla. ¿Ya me la entendieron? El movimiento y la circulación de mercancías. Movimiento de mercancías. La pandemia originada en China, considerada actualmente como la fábrica del mundo, ha provocado que todas las cadenas de suministro a nivel mundial se hayan visto afectadas, bien por falta de suministros de materias o bien por un retraso importante en las entregas de esta, especialmente fábricas y minoristas. La mitad de toda la producción de Wuhan, epicentro de la pandemia, está vinculada a la industria automotriz, del automóvil, y el 25% del suministro de tecnología. El 25% del suministro chino de tecnología venía de Wuhan. Solo Wuhan, la zona cero de esta crisis, presenta más del 7% de la producción de vehículos eléctricos del gigante asiático. De los 9 principales puertos de contenedores, 7 están en China, uno en Singapur, uno en Corea del Sur.
Importante, en España el 9% de las importaciones proceden de China. En Estados Unidos este porcentaje se eleva hasta el 30%, señores. Porque hoy el expresidente Donald Trump quería evitar, porque el 30% de sus importaciones venían de China. Miren esto. Ya hoy el expresidente Donald Trump. Cosa importante, de los 9 principales puertos de contenedores, 7 están en la China. Muchachos, ¿han visto en las películas cuando existen este tipo de puertos de contenedores donde están uno sobre otro, sobre otro, sobre otro? Solo existen 9 grandes, magníficos, y 7 están sobre la China. El 80% de los puertos de contenedores y de los barcos así de grandes los producen ellos, o Corea del Sur. Muy importante tener esto en cuenta. El movimiento de mercancías tiene toda relación y correlación al transporte del virus y el mecanismo del transporte de la bacteria, o del virus, perdón. Pero tenemos otra cosa muy importante, muchachos, los mercados financieros. Las medidas de la política para mitigar la contingencia económica y sanitaria ocasionada por el COVID ha tenido una significativa afectación sobre la economía real y los mercados financieros alrededor del mundo, llevando a una revisión bajista generalizada en las estimaciones de crecimiento de las economías desarrolladas y emergentes. El progresivo deterioro de la actividad productiva de los Estados Unidos y el mundo, al cual suma la prolongación de diferentes comerciales y nuevas tensiones sociales, no ha estado alineado con el comportamiento de los mercados financieros, que han mostrado resultados mixtos desde que comenzaron las medidas de confinamiento. Aunque los mercados financieros se deterioraron significativamente en el primer trimestre desde finales de marzo, este débil desempeño se ha revertido principalmente registrando importantes correcciones gracias a las rápidas respuestas de las autoridades monetarias alrededor del mundo, encaminadas a proveer mayor liquidez a la economía. Repito, queridos estudiantes, mayor liquidez a la economía, proteger los sistemas de pago y facilitar el acceso al crédito. Esto es en teoría. Pero vaya, pide un préstamo hoy, me voy a poner de ejemplo, voy a poner ejemplo a Gabriel que tengo acá. Vaya un préstamo, vaya Gabriel, tenga una empresa, una pyme, una microempresa, y tenga 10 15 empleados, y sus ventas se hayan disminuido en el 20%. Y Gabriel, ¿de qué sobrevive? De milagro. Entonces va y pide un préstamo empresarial, toda la vida ha cumplido, toda la vida ha pagado sus impuestos, 20 30 años, va y pide un préstamo empresarial. No, señor Gabriel, no le podemos prestar porque es que usted de pronto no puede seguir pagando. Una cosa es que usted hoy pueda pagar, pero otra cosa en el futuro. Para eso existen los analistas de riesgo. Y llega don Gabriel y dice, y se va pensando y dice, pero hombre, si yo estuviera bollante, si yo estuviera largo del dinero, si yo tuviera un gran capital, pues obviamente no pediría un préstamo. Se supone que el préstamo es ayudar a gente como yo que está complicado en la situación. Ahí, por ahí tenemos que empezar, que los mercados financieros son mercados de ilusión, son mercados que se contraen cuando hay crisis y se expanden cuando hay ganancias. Algo muy importante que tienen que tener en cuenta ahorita, mis queridos emprendedores, mis queridos administradores, el acceso al crédito en tiempos de coronavirus se ha convertido en una de las escasas formas de sostener sectores económicos que fueron altamente afectados, como la forma mayoritaria para que los individuos tengan flujo de capital de forma rápida y constante. Hoy por hoy, señores y señoras, sus queridos empresarios, si no tenemos préstamos, en muchos casos no tenemos cómo pagar las nóminas. Muchas ocasiones de las empresas están tan absortas en no tener capital circulante, que es el flujo de dinero, es muy difícil operar. Pero repito, el gobierno está haciendo una cosa mal, un paso mal, que es dar a los bancos
todo el dinero de los subsidios, de las ayudas, de los dineros destinados a esto. ¿Por qué? Porque es que el banco va a cobrar una comisión solo por moverle la plata al Estado, así no sea de él, así sea el Estado, le cobra una comisión. Eso no es gratis. Y dos, que el banco presta ese dinero como si fuera de él. Esto es importantísimo, muchachos. El gobierno debería tener entidades independientes a los bancos de primer piso para tener el acceso a créditos. ¿Por qué? Porque es que los bancos prestan como si el dinero fuera de ellos e incluso más difícil es acceder a un crédito. Entonces, el sistema bursátil obviamente crece y se expande y se fortalece, se pone robusto. ¿Por qué? Porque todos los billones y billones y billones que entraron a respaldar el problema sanitario, lo que terminaron fueron siendo dinero prestado a intereses altos, a intereses común y corriente en sus clientes normales. Es un muy buen negocio, pero entonces, ¿qué hacemos para hacer reactivar la economía desde ahí? Muchachos, como siempre, muchas gracias.